Dos de estos jugadores que están aquí miden exactamente lo mismo, pero en cambio uno es de los mejores small ball centers de la historia de la NBA. Es un gran defensor. Y en cambio el otro es uno de los mejores tiradores escoltas de la historia de la NBA. Y ambos compartieron equipo durante muchos años y son... Hola a todos, bienvenidos a Calling Glass, bienvenidos al club, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Álvaro y aquí estoy, como siempre. Y hoy en el podcast vamos a hablar sobre las verdaderas alturas de los jugadores de la NBA. ¡Vamos! Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Entonces, hoy, como he dicho, quería hablar sobre las alturas reales de los jugadores porque creo que es conocido que a veces las alturas están un poco distorsionadas. Pero antes de ello, quería hacer un pequeño comentario sobre otro tema, sobre las apuestas, porque estaba escuchando un vídeo de drafteados en el que hablaban de que Michael Porter Jr. en un podcast hablaba sobre que a veces es difícil, ¿no? Para ciertos jugadores jóvenes no apostar o no amañar un poco apuestas. Decía que, bueno, es que su hermano no puede jugar en la NBA por amañar apuestas. Pero claro, comentaba que es que, claro, para jugadores jóvenes que tienen amigos de su ciudad natal, de su pueblo natal, que a lo mejor financieramente no están igual de bien que ellos, que no son millonarios, pero a los cuales, si tú les dices que apuesten $10,000 a que él no va a meter 2 triples y solo te cuesta fallar 2 triples hacerles casi millonarios, pues a lo mejor lo haces, ¿no? Para después arreglar la vida o arreglar por lo menos un tramo de su vida con tan solo fallar un par de triples. Entonces, me parece un buen argumento, me parece un argumento complicado de decir, la verdad, con mucha controversia, pero entiendo el punto de vista y entiendo que tiene razón. Creo que tiene razón en el sentido que es muy atractivo para jugadores jóvenes el querer ayudar a sus amigos haciendo este tipo de cosas. Y luego también, relacionado con esto, Malik Beasley, que estaba siendo investigado por amañar también apuestas, al parecer no han encontrado evidencias de que lo haya hecho, entonces puede jugar en la NBA y es un agente libre ahora mismo. Un agente libre jugoso porque fue el segundo máximo triplista el año pasado, superado solo por Anthony Edwards, entonces va a jugar en la NBA. Es una buena noticia, la verdad, para el mundo de la NBA, es un gran jugador. Pero bueno, ¿por qué comento esto? Porque yo estaba pensando sobre el tema de las apuestas y aquí voy a decir mi comentario, mi idea, que es un poco también va con un poco de controversia. Y es que yo creo que la NBA debería dejar a los jugadores, los entrenadores y a todo el mundo que dice lo que le dé la gana. Si quieren compartir información interna, que lo hagan. Si quieren, bueno, entiendo que sí, que les dejen no amañar, pero que les dejen jugar y hablar y decir a tus amigos que apuesten si quieren o si no, no. ¿Por qué? Porque en general para mí no me gusta el mundo de las apuestas, creo que genera mucha adicción, creo que no es algo positivo en general. Por tanto, si tú dejas a todo el mundo que haga lo que le da gana, que hable si quiere, que diga, oye, mañana no me encuentro muy bien, me dan que el más menos va a ser más 10 puntos. Entonces la apuesta que va a meter menos, porque me duele un poco el tobillo y voy a jugar poco, entonces ya me ha dicho el entrenador que voy a jugar mucho, entonces tal, tú apuesta eso. Pues me parece que lo dejen y así lo que sucederá es que si todo el mundo puede amañar apuestas, las casas de apuestas tendrán que cerrar porque no se podrá hacer apuestas y así se acaba el mundo de las apuestas, que creo que, bueno, es por eso digo, es una opinión difícil, pero bueno, creo que no veo el punto negativo de dejar que todo el mundo haga esto porque acabaría con las apuestas. O a lo mejor no acaba con las apuestas, pero acaba con muchas apuestas y se quedan solo las grandes, tipo, ¿quién va a ganar el partido? Porque un equipo no creo que se vaya a perder un partido de apuesta, sobre todo partidos importantes, por las apuestas. Sobre todo porque ahora, si todo el mundo puede hablar y compartir información, al final nadie tiene ninguna ventaja y va a ser muy difícil apostar porque no vas a saber quién tiene información y quién tiene no, o todo el mundo va a tenerla. Entonces, como que se iguala un poco el terreno y el mundo de las apuestas se acaba, yo creo. Y no lo veo mal. Y la verdad es que yo creo que la NBA, cuando castiga, ¿no? O cuando investiga este tipo de amañar, que no es amañar, en realidad, no es amañar nada. Es decir, muchos. Hubo un caso de un árbitro que también no sé si fue a la cárcel incluso por este tipo de cosas. Pero el tío no es que pitase aposta ciertas cosas o pitaba mal.
No, es que él tenía información de que la liga, por ejemplo, está diciendo que tenían que pitar más faltas a ciertos jugadores, o que ahora sí, que la forma de pitar ciertos contactos iba a cambiar. Entonces él solo informaba de eso a sus amigos, supongo, o a quien sea, y en base a eso era más fácil apostar porque era más fácil saber lo que iba a suceder. Si todo el mundo sabe esto, ya se acaban las apuestas, se acaba la información porque todo el mundo tiene la información y creo que sería bueno. Y lo que quería decir es, la NBA cuando protege, cuando castiga el amañar, ¿no? O el compartir información, en realidad lo hace por proteger a las casas de apuestas. No es para proteger el baloncesto. El baloncesto le iría mejor, o le daría igual. Al baloncesto le da igual las apuestas, me refiero. Como digo, si las apuestas acaban, el baloncesto sería mucho mejor aún. No habría ni que investigar esto, pero no lo hacen porque el mundo de las apuestas genera mucho dinero que las casas de apuestas luego reinvierten en la NBA. Entonces es un círculo vicioso y por tanto yo digo que todo el mundo haga lo que le dé la gana, que se comparte información, que si alguien quiere fallar triples que lo haga, ya verán, tendrá sus propias repercusiones de no jugar más, ¿no? Porque el entrenador al final lo que quiere es ganar y la mayoría de sus compañeros también. Y ya está. Y se acaban así las apuestas y creo que sería un win-win para todo el mundo. Pero bueno, dicho esto, paso al tema principal del podcast, que son las alturas. También como ciertos jugadores mienten. Bueno, creo que esto es sabido por todos, seguramente, pero las alturas reales de los jugadores son diferentes a las alturas que aparecen en las webs, incluso la propia web oficial de la NBA. Los jugadores generalmente son son más bajitos, alrededor de una pulgada, que es alrededor de 3 centímetros, más bajitos de lo que pone en la web. ¿Por qué? Bueno, porque muchos jugadores o mucha gente dice que les miden con zapatillas, que me parece ridículo, porque en el mundo, o sea, en todo el universo, el mundo, la gente, nadie se mide con zapatillas, porque las zapatillas son de diferentes tamaños. Es absurdo medirse con zapatillas. La gracia de medirse descalzo es para poder compararse con el resto del mundo. Porque así todo el mundo se mide descalzo. Tenemos una medida comparativa. Es absurdo medirse con zapatillas. Sí, las zapatillas te dan 3 centímetros. Es lo que suelen hacer los jugadores. O es lo que dicen que hacen. ¿Y por qué? Pues bueno, también entiendo que lo hacen porque cuanto más alto parezcas, más atractivo pareces a la hora de que otro equipo te pueda fichar, te pueda pagar más dinero, etc. Entonces yo entiendo por qué los jugadores lo hacen. Entiendo por qué también los equipos lo hacen. Para, para ayudar a los jugadores. Pero sí, me parece absurdo. Yo creo que hay otras medidas muy importantes. O sea, si hay un ejecutivo o un general manager o un entrenador que 3 centímetros más, 3 centímetros menos va a hacer que fiche a un jugador a otro, es un entrenador o un manager que es un poco que no tiene idea de baloncesto. Porque hay otras muchas medidas que son también importantes, como por ejemplo fuerza, peso, envergadura. Esas son físicas. Y medidas no físicas, ya, me fijas en el talento del jugador, ¿no? Qué bien lo hace, sumas menos, tal. Y creo que cada vez se mira más eso. Cada vez creo que la estadística avanzada ha evolucionado. Entonces cada vez se mira menos lo de qué alto es y le pagamos esto. O qué alto, pues cojo a ese. Ficho a ese que es un poco más alto. Pues un poco ridículo hacer eso. Mirar o comparar a jugadores tan solo por altura. Entonces yo creo que la NBA debería fijar y decir que, oye, la altura se hace descalzos. Al principio de la NBA, al principio de la temporada, mido a todos los jugadores que van a jugar y esas son sus alturas reales. Y ya está. Y esto sucedió. Esto en 2019, la NBA mandó a los equipos que les diesen las alturas reales de sus jugadores para empezar la temporada. Los equipos, muchos lo hicieron y salían muchos jugadores, pero no todos. No sé por qué. Y no sé por qué no se siguió haciendo esto. Se quedó así. Se quedó en un año solo y no ni siquiera todos los jugadores. Pero yo he recabado esa información y tengo el listado de las alturas de los jugadores que dieron su altura real de los equipos. No están todos, pero muchos están. Y luego también, ¿dónde se puede ver la altura real de los jugadores? También en el draft combine, las medidas del draft combine. El draft combine es cuando los jugadores se presentan al draft e invitan a algunos al combine, que llaman, que es donde les miden la altura, el peso, porcentaje de grasa, envergadura y también lo rápido que son, sprints, saltos, etc. Entonces, si tú buscas en el Draft Combine Measurements, las medidas del Draft Combine aparecen históricamente, hay muchas medidas, se aparecen desde muchos años, y ahí se puede ver también la altura real de los jugadores cuando llegaron a la NBA.
Alguno dirá, bueno, es que cuando llegó a la NBA alguno tiene 18 años. Crecido, sí. Alguno puede que tuviese 18 años. Pocos tienen 18, la mayoría tienen más, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, algunos sí tienen 18 años, pero la mayoría de gente con 18 años ya no crece más. Esta es la realidad. Un 90% de personas en el mundo que con 18 años ya no crece mucho más. O no crece más. Hay casos, sí, como Giannis, por ejemplo. Giannis sí que ha crecido, porque llegó a la NBA con 19 o algo así y ha crecido un poco. Creo que Westbrook a lo mejor también se habla, pero vamos, son un 1% de jugadores. O ni eso. Entonces, basándome en estos datos del 2019 que los equipos mandaron y basándome en las medidas de los draft combines, ahora traigo un listado de jugadores que quiero hablar de ellos y quiero comparar. Sí, y ya está. Este es un poco el análisis de hoy. Voy a ir de menor tamaño a mayor tamaño. Hacerlo por grupos. He juntado jugadores que son del mismo tamaño, que a lo mejor no lo sabías y te va a sorprender. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces empiezo un poquito por los más pequeños y empiezo hablando de un grupo de jugadores, más en particular de un jugador. Y este jugador es Bronny James, el hijo de LeBron. Bronny James, que llegó a la NBA el año pasado, y una de las grandes pegas que se le ponía era el tamaño. Se decía que Bronny James es muy bajito para la NBA, que no tiene tamaño, que era su gran aspecto negativo, ¿no? Para ser un jugador de NBA. Y es cierto, o sea, Bronny James es bajito. Bronny James mide 1,86 y medio. Medidas del Draft Combine. Y sí que es bajito, para NBA es bajito y sorprendente siendo el hijo de LeBron. Pero aquí voy a decir otros jugadores que tienen el mismo tamaño que él y que han sido buenos jugadores en la NBA. Y diciendo buenos me quedo corto. Por ejemplo, ¿quién mide también lo mismo que él? Derrick Rose, el que fue MVP de la NBA con los Chicago Bulls. Pues Derrick Rose mide menos que Bronny James, 1 centímetro menos, 1,85 y medio. Cuidado aquí. ¿Quién más? Donovan Mitchell, de los Cleveland Cavaliers. 1,86, también medio centímetro menos que Bronny James. Y es actual All-Star, All-NBA y candidato al MVP en muchas temporadas. ¿Quién más? Bueno, por cierto, estos dos jugadores, Derrick Rose y Donovan Mitchell, ambos estaban, o cuando aparecen en la NBA, con que medían 1,90. O sea, 5 centímetros de más les ponían a ambos. Casi 5 centímetros de más. Que era mentira. ¿Quién más? Damian Lillard, 1,87. Medio centímetro más solo que Bronny James. Y luego Kyrie Irving y Stephen Curry. Mr. Stephen Curry, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Miden ambos 1,88. Centímetro y medio solo más que Bronny James. Conclusión aquí que tengo es que Bronny James, a lo mejor sí, la altura puede ser un problema. La altura, si eres bajito, si mides un 86, 87, tienes que ser muy talentoso, muy, muy, muy talentoso, y si no, no vale. Y creo que el problema de Bronny James no es solo la altura, sino que es la falta de talento puro que no tiene. Ahora, dicho esto, yo a Bronny James, su capacidad atlética es brutal, es altísima, y yo no descarto que en el futuro se pueda convertir en un jugador bueno de NBA. No creo que nunca vaya a ser All-Star, pero le veo un chaval bueno, con los pies en el suelo, con buena mentalidad de trabajo duro, que esto a lo mejor lo ha heredado de su padre. Y creo que con ese físico, y que es bajito, pero bueno, igual de bajito que otros bases, porque muchos bases en la NBA miden como él, creo que podría hacerse un hueco en la NBA y ser un jugador de rotación, perfil más defensivo, perfil Jrue Holiday, por ejemplo. Y creo que puede llegar. Y es más, yo apostaría que va a llegar, porque le veo con buena cabeza, como repito, buen físico, es joven, trabajo en 5 años, le puedo ver perfectamente manteniendo el físico, con mejor físico aún y habiendo mejorado técnica y tácticamente. Vale. Segundo grupo de jugadores de los que quiero hablar. Aquí tengo dos jugadores, que son dos de los mejores defensores de perímetro de la liga actualmente. Son casi del mismo tamaño y son un poquito más altos, solo un poquito más altos, un par de centímetros o 3 centímetros más alto que Stephen Curry. Y repito, de los mejores defensores de perímetro. Primero es Lu Dort, de Oklahoma, el que ha ganado ahora la NBA, que mide 1,90. Y luego tengo a Derrick White, que mide 1,91. Lu Dort, un defensor fantástico de bases, escoltas, aleros,
El tío defiende el perímetro de maravilla. Es un tanque. Cuando le ves, claro, que es un ejemplo de que la altura no es solo la altura, porque le ves y está cuadrado y parece mucho más alto. Yo le veo y si me dices que mide 1,94, 95, me lo creo. Pero no, mide 1,90. Y luego Derrick White es uno de los mejores taponadores exteriores de la liga. Coge rebotes, tapona, tira triples, hace de todo un poco. Y también es un jugador que parece más grande o que juega más alto de lo que es en realidad. Si me dices también que es un 94, 95, me lo creo perfectamente. Y en cambio solo son 1,90 y 1,91. 2 o 3 centímetros más que Stephen Curry. Poquísimo. Siguiente grupo de jugadores, también sorprendente. 2 jugadores, pero 2 jugadores muy distintos. Uno de ellos, penetrador, que finaliza en muchos mates, finaliza bien cerca del aro. Segundo jugador, maestro del mid-range y maestro triplista. Y estoy hablando de Jalen Williams, de Oklahoma City Thunder, y de Devin Booker. Ambos no llegan a 1,95, 1,94 y medio. Aunque Devin Booker sale que mide 1,98. Es mentira. Mide 1,94 y medio, igual que Jalen Williams. Otro ejemplo de que no solo el tamaño es importante, sino que también importa la envergadura. J-Dub, Jalen Williams, tiene una envergadura de 2,18 de punta de dedo a punta de dedo. Una brutalidad. En cambio, Booker, 2,3. También está bien, pero claro, no lo mismo. Por tanto, por eso es tan fácil para Jalen Williams finalizar cerca de aro. Siguiente grupito. En este grupo tengo más jugadores, pero 2 de estos jugadores que están aquí miden exactamente lo mismo, pero en cambio uno es de los mejores small ball pivots, small ball centers de la historia de la NBA. Es un gran defensor. Y en cambio el otro es uno de los mejores tiradores escoltas de la historia de la NBA. Y ambos compartieron equipo durante muchos años y ambos participaron o eran parte, o uno sigue siendo parte de uno de los mejores equipos de la historia de la NBA. Estoy hablando de Draymond Green y de Klay Thompson. Ambos miden 1,97 y medio. Ya está. Y lo alucinante aquí no es Klay Thompson, vale, es una escolta de 1,97 y medio, está muy bien. Draymond Green, que mida 1,97 y medio y juegue de pivot, me parece espectacular. Y no es que solo juegue de pivot, es que juega de pivot, coge rebotes, tapona, defiende al poste espectacularmente bien. Me acuerdo de las defensas a Alperen Sengun. Y el tío no llega a 98 y es alucinante. Y es otro ejemplo de que no solo vale la altura, sino que también importa tu composición corporal. Draymond Green es mucho más ancho y mucho más fuerte que Klay Thompson. Y por eso juega o puede jugar más por dentro y más de pivot. ¿Quién más es de la misma altura? A lo mejor también sorprende. Los gemelos Thompson, Ausar y Amen. 1,97 y medio. También jugadores que parecen mucho más altos de lo que son. Por su capacidad atlética, que parece que recorren la pista en 3 tancadas, pero no. Miden 1,97 y medio. Y están siempre jugando por encima de la es que salto una barbaridad. Y el último jugador, que es tan solo medio centímetro más alto, es 1,98 y es Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, que generalmente se dice que mide 2,1, pero no, mide 1,98 y eso es. Paso al siguiente grupo también de jugadores. También muy interesante, aquí hay muchos jugadores. Ya estamos subiendo de altura, hemos pasado de un 85, un 91. Ahora estamos cerca estamos en el 1,98. Y ahora paso al siguiente grupo. Y en el segundo grupo hay 2 rookies que aún no juegan en la NBA, pero que antes de jugar en la NBA se decía de uno de ellos, o uno decía que él medía 2,8 y el otro se decía que medía 2,6. Pero la realidad es que ninguno de los dos mide eso. Yo estoy hablando de Ace Bailey, el número 5 del draft, que ahora va a jugar en Utah, que decía que medía 2,8, pero en realidad mide 2,2. Y el otro es Cooper Flagg, el super hyped número 1 del draft, que parece la nueva estrella americana, que se dice que mide 2,6, pero no, la realidad es que mide 2,2 y medio. Ahora está bien, o sea, están muy bien los dos. Encima, si tienes en cuenta que todos los jugadores de NBA son más bajitos de lo que dicen, entonces, aunque no midan 2,6, miden 2,2, 2,2 y medio, el jugador que mide 2,6 tampoco mide 2,6, mide menos. Flagg, para mí parece otro ejemplo de un jugador que juega que parece más grande de lo que es por su capacidad física, su fuerza, su peso, su envergadura. Su envergadura de punta, su envergadura es de 2,13 también, una barbaridad. ¿Y qué jugadores son del mismo tamaño que estos dos? Pues Aaron Gordon, los Nuggets, mide 2,2 y es uno de los mejores a la pivots de la actual NBA y es uno de los mejores especialistas del Dunker Spot, que hablé en el otro podcast. ¿Quién más? Kevin Love mide 2,2 y medio.
Kevin Love, que fue el máximo rebotador de la NBA durante muchos años y no llega a 2-3. Alucinante. Es verdad que era mucho más... Estaba gordo, la verdad. Estaba muy fuerte, pero también gordo. Pero en Minnesota era una burrada. Hizo varios partidos, al menos uno, de 30-30. 30 puntos, 30 rebotes. Creo que es el único jugador que ha hecho esto. A lo mejor Will Chamberlain. Y no llega a 2-3. Alucinante. ¿Quién también es del mismo tamaño? Paul George. Esto a lo mejor si cuadra más. Paul George, ¿te imaginas que es a esa altura? 2-2, 2-3. Pues sí, pues es a esa altura. Y el tío es que parece muy grande. Cuando juega, también con mucha delicadeza, mucho talento. Y luego tengo dos jugadores, también en este rango de alturas. Y es curioso porque son dos jugadores muy diferentes. Por un lado tengo un jugador que es uno de los mejores protectores de aro de la NBA. Y en otro lado tengo un jugador que juega de alero, que tira triples y juega desde fuera. Estoy hablando de Rob Williams, que ahora juega en los Portland Trail Blazers y juega en Celtics. Rob Williams mide 2-3. Y Pascal Siakam, que finalista de la NBA, que mide 2-3 y medio. Y como he dicho, completamente diferentes. A mí me sorprende mucho. Rob Williams es uno de los mejores protectores de aro de la NBA. Claro, envergadura se tiene en cuenta, capacidad de salto, etc. Pero Pascal Siakam es un jugador más alto y completamente diferente. Y me sorprende que de toda esta lista de jugadores que he dicho, de Ace Bailey, Cooper Flagg, Paul George, Aaron Gordon, Rob Williams, Pascal Siakam es el más alto de todos. Me sorprende muchísimo, no me lo hubiese imaginado nunca. Ya paso al último grupo de jugadores. Luego tengo un jugador último que quiero comentar, pero este es el último grupo. Son 3 jugadores aquí, os quiero hablar. 2 de ellos son 2 de los mejores pivots de la historia de NBA, más dominantes, defensivos, protectores de aro, brutales. Y el tercer jugador es uno de los mejores jugadores exteriores de la historia de NBA. Triplista, anotador, talentoso. Muy curioso. El jugador exterior del que hablo, del jugador de perímetro, es no otro que Kevin Durant. Seguramente sabréis la historia de Kevin Durant, que él mentía, ¿no? Cuando jugaba en el instituto y cuando jugaba en la universidad, diciendo que medía menos. Me decía que medía 2'6", porque más de 2'6" seguramente lo obligarían a jugar en la pintura de pivot. Entonces él decía que medía 2'6". Luego llegó a la NBA y la gente empezó a sospechar, porque este tío decía, si es que es más alto que los pivots. O sea, ¿cómo es posible que sea 2'6" y hay un 2'10" ahí y Durant es más alto? Entonces ya se empezó a hablar sobre esto y al final le pusieron que medía 2'11". Pero la realidad es que Durant no mide ni 2'11" ni 2'6". Está entre medias, mide 2'8". Esa es la altura de Durant del Draft Combine. Durant mide 2'8", aún así altísimo. Y es más alto que estos dos pivots súper dominantes que estaba diciendo. Y estos dos pivots súper dominantes, especialmente en el ámbito defensivo, son no otros que Dwight Howard y que Anthony Davis. Dwight Howard mide 2'6" y Anthony Davis mide 2'6 y medio. También súper sorprendente para mí. Lo de Dwight Howard ya lo sabía desde hace unos años. Desde que tuvo esta lesión, estuvo en Orlando, luego en Lakers y luego se lesionó y ahí bajó mucho de peso. Y se empezó a ver que no era tan alto. Lo que pasaba es que Dwight Howard en Orlando era una máquina física impresionante. Tenía unos hombros como 2 cabezas. Parecía que tenía un tío de 3 cabezas. Súper corpulento, físico impresionante. Bueno, se decía que era el nuevo Shaquille O'Neal, ¿no? Era el nuevo Superman, nuevo Shaquille O'Neal. Protector de aro, nadie podía estar cerca de pintura cerca de él, era impresionante. Y el tío solo mide 2'6". Alucinante. Y el otro, Anthony Davis, a mí también me sorprende muchísimo. Que este tío actualmente es uno de los mejores protectores de aro. Es un tío finalizador perfecto. Bueno, en ataque hace de todo, pero en defensa es que uno de los mejores defensores de la liga. Durante muchos años lo ha sido. Y el tío también no ha llegado a 2'7". Y a mí me sorprende muchísimo. Ambos dos son, 2 centímetros más alto que Siakam. A mí me sorprende muchísimo. Y sí, lo de Durant, pues bueno, no sorprende porque ya sabía. 2'8" y moviéndose con esa fluidez y agilidad, pues es de otro mundo y es espectacular. Y ya voy a terminar. Lo último que quería decir, el último jugador que quería comentar, que no es ningún grupo ni nada, es que estaba viendo, como he dicho, las medidas del Draft Combine de este último año. Y hay un rookie que a mí me ha causado cierta impresión. Este rookie, la verdad es que nadie le conocía hasta que le draftearon. Pero cuando lo han visto en la Summer League, mucha gente se ha empezado a subir al carro de este rookie. Fue elegido el número 16 por Portland Trail Blazers. Es conocido como el Jokic chino.
por sus similitudes con su visión de juego, su pase, su tiro desde fuera. Y estoy hablando de Hansen Yang. Y lo que me ha sorprendido es que se le compara mucho con Jokic, y yo pensaba que sería del mismo tamaño. Jokic mide 2'11", pero a Hansen Yang le han medido descalzo y mide 2'16". Cuidado aquí. O sea, si yo antes ya estaba subido en el carro de Hansen Yang, porque la verdad es que sí, juega muy bien, tiene muy buena pinta. Ahora ya estoy subido en el avión de Hansen Yang. O sea, esto ya no hay quien me baje. 2'16", moviéndose como se mueve, con esta coordinación, con los pases, con el tiro. Es verdad que no tiene el físico para saltar mucho ni sprintar, pero es que con ese tamaño no te hace falta. O sea, si eres capaz de moverse, si es pesado, es grandote, si eres capaz de moverte y ser coordinado, es que no hace falta ni saltar para hacer mate. Entonces, cuidado aquí, porque yo no sabía que era tan alto y tiene un pintón espectacular. Y es que, claro, si lo comparo con tantos pivots de la NBA, con Rob Williams, que estos equipos, que le saca 13 centímetros a Rob Williams. O sea, es que mide 2'16" y Rob Williams mide 2'3". Pero es que Anthony Davis le saca 10 centímetros, que mide 2'16", y Anthony Davis mide 2'6", 2'7". O sea, es una burrada de diferencia. Pero bueno, eso es todo. Eso es todo en todos los jugadores que quería comentar. Y voy a hacer una última reflexión sobre la altura, los jugadores de NBA, etcétera, etcétera, etcétera. Porque después de este análisis que he hecho, mi conclusión es que sí, los jugadores de la NBA son altos y la altura es importante, pero a lo mejor no es tan importante ni son tan altos como se piensa desde fuera. Entonces, aquí digo a los jugadores de baloncesto que son altos, les voy a decir que la altura no vale, o no solo vale la altura, que más les vale ponerse kilos y levantar hierros en el gym, porque si no, no va a valer solo la altura, como estamos viendo ahora mismo. Y luego, lo digo también al revés, para jugadores que son más bajitos, que creen que no tienen ninguna oportunidad, aquí se demuestra que si te pones muy fuerte, o si por constitución puedes ponerte fuerte, que también vayas al gym, porque nunca se sabe que aunque midas un 88, a lo mejor puedes llegar a sitios. Entonces la conclusión final es que levantes hierros, seas alto o bajito, da igual. Eso es todo. Y bueno, con esto termino esta parte de este segmento. Y ya paso al último segmento, que es el sé lo que hicisteis, ¿no? Donde viajo en el pasado, en un momento, al mismo momento actual, pero en la historia de la NBA. Y esta vez voy a viajar a 1936, más en específico al 21 de agosto de 1936. ¿Por qué? Porque ese día, en Filadelfia, en Pensilvania, nació Wilt Chamberlain, uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA. Chamberlain llegó al mundo en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, una familia numerosa de 9 hermanos, pero desde pequeño su altura ya lo hizo destacar. Con 10 años ya medía más de 1,80 y al final del instituto ya estaba por encima de los 2,10. Una barbaridad. En secundaria jugó en el Overbrook High School en Filadelfia y ya Wilt empezó a captar, digamos, periódicos locales que le describían como el próximo gigante del baloncesto. En su año de senior de instituto promedió más de 37 puntos por partido. Y en la universidad jugó en Kansas, en la Universidad de Kansas, donde también arrasó con los récords. Incluso había críticas hacia él de que era demasiado dominante para jugar en la universidad. Pero bueno, esto es el baloncesto, o sea, a mí que me cuentas, ¿no? Yo diría, pero sí, soy dominante, soy muy bueno, ¿qué quieres que haga? Luego jugó un poquito en los Harlem Globetrotters y luego debutó finalmente en la NBA en 1959 con los Philadelphia Warriors. Y a partir de aquí el resto es historia. 4 veces MVP, 7 veces máximo anotador de la liga, 11 veces máximo rebotador y protagonista del partido legendario de los 100 puntos en un partido. Pero todo comenzó aquel 21 de agosto de 1936 con el nacimiento de un niño en Filadelfia que crecería para convertirse en uno de los nombres más grandes de la historia del deporte, Wilt Chamberlain. Esto es lo que hicisteis el verano de 1936. Y con esto voy a dar por terminado el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale a like, comenta, suscríbete, comparte tu opinión conmigo, con otros, dame ideas, lo que quieras. Espero que todo vaya muy bien. Tutto bene y esto es todo por hoy. Un saludo y hasta luego.